Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de la tarde. Vamos a estudiar la Escritura. Si pueden abrir sus Biblias. Pensé que alguien me dejó una nota aquí, pero no era nada. En sus Biblias, en Lucas, el capítulo 11. Perdón, ya pasamos al capítulo 12, pero en mi página, en mi Biblia, es la misma página. Así que da igual. El capítulo 12 de Lucas. Y nosotros, en el Evangelio de Lucas, donde nos encontramos, hoy iniciamos una nueva serie de temas en el capítulo 12. Hemos terminado, para algunos, lo que ha sido una agonía, el capítulo 11, con una serie de mensajes y sermones en el que Jesús lanza sus más densos y duros ataques contra los fariseos y los escribas, como acabamos la semana anterior. Ahora déjenme leer el capítulo 12 porque esto inicia una nueva serie de temas. Y quiero leer hasta el versículo 12, versículos del 1 al 12, porque son una unidad, aunque no vamos a estudiar todos estos versículos. Pero en Lucas el capítulo 12, versículos 1 al 12, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y ustedes notan que el versículo 13 es una especie de interrupción de una voz que sale de la multitud, por lo que nosotros llegamos hasta el versículo 12. Jesús sigue instruyendo a sus discípulos más adelante, pero versículos del 1 al 12 son una unidad. Y aquí Jesús entonces tiene fresca en su memoria la experiencia o su encuentro personal con los escribas y los fariseos. Me pregunto si tienen un poco de calor. Si tiene un poco de calor, creo que podemos prender este split, si algún hermano nos puede ayudar. A veces no lo prendemos en la tarde porque no hace mucho calor y hace un poco de bulla, pero si algún hermano nos puede ayudar prendiendo el split de acá. Y mientras lo prenden, yo me voy a sostener la peluca para que no se me vuele, porque ese aire pasa por todo este campo donde yo estoy. No, creo que lo aplastaste 2 veces. Ahí fue. Bueno, eventualmente en algún momento en nuestra iglesia tenemos que sacar este split de aquí y ponerlo más allá, porque ahí está mejor. Ok. Bueno, hay un poco más de bulla, pero espero que ustedes me puedan escuchar bien. Los hermanos atrás del sonido pueden manejar eso. Si yo por lo menos no me escucho, cuando está este split prendido no me escucho, porque escucho el sonido del split, del aire, y se me hace un poco difícil, pero si ustedes me oyen bien, no hay problema. Bueno, estamos entonces en el capítulo 12 de Lucas y aquí decíamos, Jesús tiene fresca en su memoria la experiencia del capítulo 11,
su encuentro personal con los líderes religiosos en el capítulo anterior, por lo que Él llama a sus discípulos ahora en este capítulo 12 a habitar. Noten cómo todo tiene conexión con lo que Jesús ha dicho en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, acerca de los fariseos. Aquí en los primeros 3 versículos Jesús advierte a sus discípulos contra la hipocresía de los fariseos. En los versículos del 4 al 7 Jesús llama a sus discípulos a evitar el temor de la hostilidad que iba a venir por medio de los fariseos. Y en los versículos del 8 al 12 Jesús llama a sus discípulos a confesar su lealtad a Él a pesar de la persecución de los fariseos. Si ustedes se fijan, este es un pasaje, por lo menos del 4 al 12, donde tenemos el contexto de la persecución a los discípulos de Jesús. Y por tanto, esta persecución iba a venir inicialmente por medio de los líderes religiosos, como nosotros sabemos que aconteció. Y Jesús entendía por qué, porque como terminó el capítulo 11 fue de la manera más hostil que pudo haber terminado. Los escribas y los fariseos se ensañaron más y se endurecieron más contra Jesús para capturar alguna palabra, alguna trampa y poder presentarlo al Sanedrín, al juzgado y finalmente matarle. Así que Jesús entendía este punto de inflexión que nos presenta Lucas en su Evangelio, cuando la persecución y el odio hacia Él se recrudeció más. Entonces Él inmediatamente mira hacia sus discípulos y piensa: bueno, yo me voy a ir de esta tierra en un poco de tiempo y regresaré a la gloria del Padre. Pero estos mis discípulos van a quedar aquí bajo el odio y la hostilidad de los líderes religiosos. Y entonces Jesús lanza esta instrucción. Este capítulo 12 está lleno y repleto de instrucciones de Jesús para sus discípulos. Ya Jesús ha terminado de hablar con los incrédulos, con los líderes religiosos, y ahora hace lo que más ama hacer, que es acercarse a sus discípulos, hablarles a ellos e instruirlos. Por tanto, esta nueva sección presenta el escenario de Jesús ministrando a los suyos después de haber confrontado a los líderes religiosos. Ahora, la primera instrucción que tenemos aquí está en los versículos del 1 al 3. El capítulo 12 del 1 al 3. Esta es la primera instrucción de Jesús a sus discípulos. Y pensamos, por lo que vemos, es una instrucción tremendamente permanente para ellos. Y vamos a entender que también lo es para nosotros. El tema principal, la idea central de esta instrucción en los primeros 3 versículos es la hipocresía. Y se encuentra al final del versículo 1. Dice así: Jesús hace la amonestación o el imperativo a los discípulos. Esta es la parte más importante de todo este pasaje, de los 3 primeros versículos. Dice al final del versículo 1: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, si Jesús dijo esto a sus discípulos, nosotros tenemos que suponer que esto es lo que ellos necesitaban oír. Una advertencia, un llamado a evitar la hipocresía de los fariseos. El énfasis de todos estos 3 versículos recae entonces en la idea de la hipocresía. Cuando pensamos en la Biblia y las palabras que la Biblia utiliza, hay palabras que han caído en desuso en nuestro contexto, en el español. Ya no son populares o parecen muy cristianas o evangélicas para nuestra sociedad, de manera que la gente ha dejado de utilizarlas. Palabras como mansedumbre o bondad, etcétera, son cada vez menos usadas en nuestra sociedad. Pero de todas las palabras bíblicas, una que sigue tan viva como en el tiempo de Jesús es esta de aquí: hipocresía. No ha pasado de moda esta palabra. Hipocresía no es una de estas palabras que ha caído en desuso. La gente secular de nuestra cultura sigue hablando de la hipocresía como un mal de manera general que hay que evitar. Aunque yo sospecho que la gente del mundo, cuando habla de la hipocresía, habla en contra de la hipocresía siempre y cuando la hipocresía esté funcionando como un enemigo de ellos. Pero cuando la hipocresía es utilizada como un aliado de las personas, entonces la hipocresía se vuelve bienvenida en las personas.
Estaba leyendo un artículo de un diario de Irlanda, The Irish Times, y fue publicado apenas el día de ayer. Lo estaba revisando y el autor comienza con estas palabras. La serie, él dice, si ustedes piensan que la hipocresía, no solamente decimos, por un lado, es atacada en nuestra sociedad de manera muy general, pero es bienvenida en nuestra sociedad de manera privada. Creo que aquí encontramos un autor, el autor de este diario. Debemos darle el beneficio de la honestidad y debemos reconocer que el hombre fue muy honesto al escribir este diario. Y creo que yo creo que revela y hace una especie de diagnóstico de cómo ve la sociedad a la hipocresía. Porque la sociedad ve la hipocresía no como nosotros pensaríamos por lo que oímos de ellos como algo malo que hay que evitar, sino todo lo contrario. La hipocresía para nuestra sociedad es una virtud. Es una virtud. Si no me creen, vean y oigan lo que dice este autor. Él dice en este diario, la serie de encerramientos antisociales que hemos soportado el año anterior nos han dejado oxidados en el arte esencial sin el cual la civilización no puede sobrevivir. Esa virtud social grandiosa es la hipocresía, dice él. Y hace la pregunta, ¿dónde estaríamos sin ella? ¿Dónde estaríamos sin la hipocresía? Cortándonos seguramente los cuellos los unos a los otros. Bueno, nosotros diríamos, ¿qué piensa este autor acerca de la honestidad? Si este hombre alaba a la hipocresía como una virtud, ¿qué pensará de la honestidad? Bueno, él responde a esta pregunta y dice, la honestidad debe ser valorada en las transacciones entre personas, pero puede ser letal en las relaciones personales. Por tanto, él dice, su valor es altamente exagerado. Claro, él dice, si somos honestos los unos con los otros, en el área personal, vamos a terminar lastimándonos, porque nos vamos a decir la verdad entre nosotros. No vamos a sobrevivir. Por tanto, la honestidad es útil solamente cuando hacemos negocios, para no robarnos los unos a los otros. Pero cuando se trata de las relaciones personales, la honestidad tiene que ser dejada a un lado. Es una virtud demasiado exagerada, dice él. La hipocresía entonces es vista como una virtud que me permite convertirme en una persona conveniente. Una persona conveniente. Puedo ser cualquier cosa que necesito ser con tal que reciba lo que quiero recibir. Una persona hipócrita entonces es como un camaleón, que se vuelve como su ambiente es, del mismo color para recibir algún beneficio. Esta es una persona conveniente. Y si somos honestos, ustedes pueden ver esto todos los días a su alrededor. Pero este pasaje mira a la hipocresía no en el mundo exterior. Sería más cómodo para nosotros hablar de esa manera. Este pasaje no mira a la hipocresía en los incrédulos. Sería más cómodo para nosotros hablar de la hipocresía de los incrédulos. Pero este pasaje mira a la hipocresía potencial en los discípulos, en los creyentes. Este es el peligro de la hipocresía en nosotros, los que hemos creído en Jesús. Ahora, el término que se usa aquí para hipocresía y aparece al final del versículo 1, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay que pensar tanto para entender la palabra griega, porque es muy similar, hipócrisis. Hipócrisis es el término griego que se traduce como hipocresía. ¿Qué significa hipócrisis? Comenzó este término haciendo referencia a una respuesta de alguien. Y fue utilizado también entonces para hablar de una interpretación de algo, y más específicamente, una interpretación de algún personaje en el contexto de una obra de teatro. Entonces alguien como un actor interpretaba otro personaje en el contexto de una obra teatral.
en el antiguo mundo griego. Y entonces esta palabra llegó a significar crear una impresión pública que es inconsistente con los propósitos o motivaciones de uno. Es actuar, es pretender, es levantar un show externo para aparentar algo que uno no es. El famoso teólogo Tomás de Aquino, terminando la era medieval, habla y sitúa a la hipocresía en el contexto de la simulación. Decía él, la hipocresía es simular, es una gran simulación. Y es una simulación que ocurre cuando uno da a entender con acciones u otras cosas acerca de su persona lo contrario de lo que hay dentro. Por tanto, la hipocresía es una mentira. Si podemos definirla como un pecado, es una mentira. Ahora, la hipocresía es una mentira no por medio de palabras, sino que la hipocresía es una mentira actuada. Como decía finalmente Tomás de Aquino, es fingir ser distinto de lo que uno es. Fingir ser distinto de lo que uno es. Y el Nuevo Testamento tiene numerosas referencias contra la hipocresía. Ahora, noten el versículo 1 del capítulo 12. Y observen lo que tenemos allí, porque este es el contexto de lo que ocurrió en la primera parte del versículo 1. Apenas Jesús aparentemente salió de la casa del fariseo después de las acusaciones y los ayes que él lanzó sobre ellos y después de la persecución de estos, en los versículos 53 al 54, dice el versículo 1 del capítulo 2, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Juntándose por millares la multitud. Ahora, esta es una palabra que utiliza Lucas aquí cuando se refiere al número de la multitud en términos generales. Millares, algo que también puede ser traducido como miles o 10,000. No creo que Lucas haya querido dar un número exacto de las personas, habría sido casi imposible saber exactamente cuántas personas habría allí, pero él lanza una referencia general y dice miles de miles, miles de miles. A veces esta palabra se traduce como una miríada también o 10,000 personas. Es un vasto número de gente, un vasto número de gente que ha venido a reunirse para encontrarse con Jesús. Todos se han juntado a una. Jesús ya había estado rodeado de multitudes antes de entrar a la casa del fariseo. ¿Se acuerdan cuando expulsó el demonio que era mudo en el capítulo 11, versículo 14? Y antes también había estado rodeado por multitudes. En el versículo 29 encontramos esto. Por tanto, cuando salió de la casa del fariseo, parece que la voz acerca de Jesús, estando dentro de la casa de este hombre, se había corrido por las aldeas y por las ciudades alrededor, y entonces toda la gente quería verlo, toda la gente quería escucharle, toda la gente quería pedirle un milagro, alguna sanación o escuchar alguna ráfaga de enseñanza de los labios de Jesús. Y si antes habían multitudes siguiéndole a Jesús, ahora parece que habían incluso más que estaban esperándoles casi a la puerta de la casa de este fariseo. Y eso es básicamente lo que tenemos en el versículo 1. Ahora, Lucas enfatiza el gran número de personas con la siguiente frase después de la palabra multitud en el versículo 1. Lucas dice, tanto que unos a otros se atropellaban. Literalmente se atropellaban, se pisoteaban entre sí. Se pisaban fuertemente, tan fuertemente que se lastimaban. Esta frase entonces solo enfatiza más el gran número de personas. Y nosotros podemos sorprendernos desde la perspectiva divina, no humana, porque entendemos que Jesús siempre fue perfecto, o no divina, porque Jesús siempre fue perfecto, pero desde una perspectiva humana llama la atención la humildad sostenida de Jesús y sobre todo teniendo en cuenta este pasaje donde Él advierte acerca de la hipocresía. La gente clamaba por Él, la gente buscaba de Jesús, la gente lo seguía, la gente
Quería verlo, quería hablarle, quería escucharle, quería tocarle, quería preguntarle. No había nadie más popular y famoso que Jesús en su tiempo. Todos, miles de personas, y más mientras se acerca al final de su ministerio, eran miles de gentes que le seguían. Esto era incluso insólito, no solamente en el contexto de Palestina o de los judíos, sino en el contexto de todo el Imperio Romano. Era insólito ver que miles de personas rodearan a un solo individuo para escucharle o tener alguna especie de interacción con él. Esto incluso no era permitido por el Imperio Romano, porque ellos lo podrían ver como algo peligroso, como una insurrección. Y pensamos que la razón por la que el Imperio Romano no hizo nada para evitar que esta multitud se acerque a Jesús es simplemente porque no sabían que esta multitud estaba siguiendo a Jesús. Ellos no podían tener sus ojos sobre cada aldea de Palestina. Así que es altamente insólito lo que estamos encontrando aquí, y esto prueba la divinidad de Jesús. Como hemos dicho anteriormente, si Dios estaba caminando en sandalias en las calles de Palestina, tuvo que haberse visto de alguna manera eso evidenciado. Y esta es la evidencia: miles y miles de personas siguiendo a Jesús. Le seguían de tal manera incluso que se pisaban entre sí, se golpeaban entre sí por querer estar más cerca de Él. Algo que era tan peligroso que podía incluso matar a las personas. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, gente murió por la misma causa, porque se tropezaban y se pisoteaban entre sí. Y más llama la atención la sostenida humildad del Maestro, a pesar de las miles y miles de personas. No me quiero imaginar a mí mismo en la posición de Jesús. Si ustedes se imaginan en la posición de Jesús siendo aclamados por miles de personas, nuestro orgullo ya se nos habría salido por la boca y por toda la frente. No queremos esto, no necesitamos esto. Pero la manera en la que Jesús se sostuvo perfectamente humilde a lo largo de todo su ministerio, a pesar de las miles de personas que le seguían, es una prueba de su divinidad. Ahora, ¿qué más dice Lucas en este versículo 1? La gente estaba rodeando a Jesús, estaba cerca de esta casa, tantos que unos a otros se atropellaban. Y dice la siguiente frase: Jesús comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Es como si Jesús hubiese ignorado a las miles de personas que estaban allí. Digamos, 10,000 personas fueron a escuchar a Jesús, pero Jesús no quería hablar a las 10,000 personas. Habían 12 que eran los más importantes para Él. Eran sus discípulos, eran los suyos. Y es como decía, es como si Jesús hubiese estado intencionalmente evadiendo o ignorando a esta multitud. Esta palabra a sus discípulos indica que Jesús ahora se va a dirigir no a la multitud, sino a los 12, y a nadie más que a los 12, solamente a ellos. Hay miles y miles de personas que han venido a verle de lejos, caminando, viajando, pero el Maestro se dirige solo a los suyos, a los 12. Este es un contraste no esperado, pero nosotros entendemos esto porque esta era la prioridad del Maestro. La prioridad de Jesús no eran las multitudes. Él sabía que pronto estas multitudes se tornarían en contra de Él. Él sabía que estas miles de personas no eran más que gente superficial que le seguía por algún bien personal. Nada era más importante para Él que el bienestar espiritual de sus discípulos. Nada habría sido más desolador para Jesús en este contexto, en el panorama espiritual de Israel y de la naciente iglesia, que estos 12 hayan sido contaminados o infectados con la influencia de los escribas y fariseos. Ahora, notan, Jesús sabía esto y entendía el peligro. Jesús, por tanto, tenía que advertirles. Él acababa de acusar en casa de un fariseo, en su misma mesa, a todos ellos. De primera mano, Jesús había contemplado la maldad y la hostilidad de los líderes
religiosos que le estaban acechando cada vez más, el odio hipócrita y su maldad enfermiza ya eran bastante evidentes para Jesús. Hipocresía era el nombre de ellos y fue gracias a la hipocresía que ellos habían logrado montar una estructura religiosa que gobernaba a los judíos. Fue gracias a la hipocresía que los escribas y fariseos se volvieron populares. Fue gracias a la hipocresía que la gente les creía y les seguía. Entonces, Jesús tenía que dirigirse a sus discípulos. No le quedaba mucho tiempo aquí en la tierra. Teniendo fresca en su memoria la insolencia, la hostilidad y la persecución de sus enemigos por el pasaje anterior y sobre todo la creciente hipocresía de ellos, tenía que dirigirse a sus discípulos. Por eso esta palabra aquí, primeramente, es importante. Primeramente no es parte de la admonición de Jesús a sus discípulos. No es el texto que lo que está diciendo, no es primeramente guárdense de la levadura de los fariseos. Como de todas las admoniciones que yo les puedo dar, la primera y más importante es que se guarden de la hipocresía. No es esa la idea. No sé si Reina Valera quiso comunicar eso con la coma. Ustedes tienen una coma antes de la palabra primeramente. Quizá quiso comunicar esa idea. Pero la idea es, primeramente comenzó a decir a sus discípulos. La palabra primeramente no está conectada con guardaos, sino con comenzó a decir a sus discípulos. Esta es la prioridad de Jesús. Ahora, si Jesús entonces va a referirse a sus discípulos y no a la multitud, y sabemos que va a hablar acerca de la hipocresía, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿acaso no sería también útil que Jesús advirtiera a las multitudes acerca de la hipocresía de los fariseos? ¿Por qué Jesús no hace esto? ¿Por qué Jesús no habla a las miles de personas y les advierte acerca del peligro y la falsedad de los fariseos? Pero es a sus discípulos, es primeramente a ellos. ¿Acaso no era necesario para las multitudes ser advertidas sobre esta hipocresía? Bueno, Jesús sabía y nosotros entendemos, no era necesario. Porque hacer esta advertencia a las multitudes solo la volvería más hipócrita. No puedes decirle a un no creyente, esto dice la Biblia que debes hacer, hazlo. No podemos decirle eso a un no creyente. Si tú le dices esto a un no creyente, lo vas a volver en un hipócrita. Porque ese no creyente va a intentar hacerlo en sus propias fuerzas, no para darle la gloria a Dios. Lo va a hacer en su humanidad y esto se llama hipocresía. Un no creyente no puede hacer lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Y si lo intenta, se vuelve en un hipócrita porque no tiene la capacidad, no tiene el corazón transformado. De hecho, Jesús en el versículo 56, si ustedes van más adelante, en este mismo contexto, en este gran discurso de Jesús, noten a quién les dice hipócrita Jesús. En el versículo 56 dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Quién le dijo esto? En el versículo 54, decía también a la multitud. ¿Por qué Jesús no advirtió sobre la hipocresía de los fariseos a la multitud? Porque ellos también eran hipócritas. Quizás no tenían toda la parafernalia de los fariseos o la vestimenta de los fariseos, pero eran hipócritas. Jesús sabía esto. Jesús sabía que la multitud era superficial, no tenía sentido amonestarles moralmente o tratarles como si fueran creyentes. Él no buscaba reformas temporales, sino cambios eternos. Por eso, nosotros de aquí extraemos el principio. Si le dices a un no convertido, no seas hipócrita, lo estás volviendo más hipócrita. Lo que él necesita no es una admonición moral, porque él no puede obedecer admoniciones morales porque no tiene el corazón transformado. Lo que él necesita es arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Por eso aquí Jesús se dirige a sus discípulos.
porque ellos sí creían, porque ellos habían venido a la fe, y debido a que ellos habían venido a la fe, había un peligro. El peligro que ellos tenían, el peligro que nosotros tenemos, un peligro latente, y ese peligro era el pecado de la hipocresía. El pecado de la hipocresía. Ahora, noten lo que dice el versículo 1, en la última parte. Jesús comienza con esta admonición. Es un imperativo. Jesús dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vemos entonces que a la luz de la creciente hostilidad que vemos en el pasaje anterior, los sacerdotes, los fariseos, cada vez más utilizaban su influencia para destruir a Jesús y a sus seguidores. Jesús sabía entonces que era una tentación para sus discípulos no vivir plenamente su identidad como seguidores de Cristo. ¿Cuándo es que nosotros como creyentes nos vemos tentados a ser hipócritas? Cuando nuestra fe es probada, cuando las circunstancias se ponen difíciles. El contexto de la persecución revela o hace que uno entre en la tentación de la hipocresía. Esta iba a ser la tentación de los discípulos entonces ante la creciente hostilidad de los líderes religiosos. Es por esta razón que Jesús les advierte a ellos acerca de los hipócritas. Esto también tiene relación con todo el capítulo 12, donde Jesús hace referencia indirecta a los escribas y a los fariseos y a la persecución que iba a venir de ellos. Por tanto, la tentación era tener temor del hombre. Tener temor del hombre. Este temor del hombre les llevaría a actuar hipócritamente. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro cometió este error cuando negó a Jesús 3 veces. Pedro cometió este pecado en Gálatas 2. Pablo nos dice también cuando se acercaron los judaizantes que tenían alguna autoridad, él actuó hipócritamente. Todos los discípulos actuaron de esta manera en el huerto de Getsemaní. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, el texto, los evangelios sinópticos nos dicen que todos se fueron. Todos se desvanecieron en medio de la oscuridad. No quisieron en ese momento identificarse como lo que eran, seguidores de Jesús, la hipocresía. Jesús entendía que este era el gran peligro. Pero el peligro iba más allá todavía. No solo al contexto de la persecución. Y creo que ustedes y nosotros entendemos muy bien esto, que la tentación a ser hipócritas no solamente se limita al contexto de la persecución cuando nuestra fe es probada, sino en todo nuestro caminar cristiano. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús en el Sermón del Monte, en 3 aspectos de la vida cristiana advierte a sus discípulos en contra de la hipocresía. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y aquí tenemos las 3 áreas. En el versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús habla de la limosna, de las ofrendas. Ser hipócrita en el contexto de las ofrendas, ser hipócrita en el contexto de la oración, el versículo 5, y ser hipócrita en el contexto del ayuno, el versículo 16. En las obras de las ofrendas, en la oración y en el ayuno, la gran tentación entonces a ser hipócrita está allí, y no solamente en el contexto de la persecución, sino en toda nuestra vida cristiana. Simplemente la tentación es aparentar ser algo que no somos, aparentar ser más espirituales de lo que realmente somos. Y Jesús como hombre entendía bien esta tentación. Él fue tentado en todo, aunque nunca pecó, pero entonces se ve en la necesidad de advertir a sus discípulos.
Y regresando a Lucas 2, entonces esta es la advertencia. Ahora tenemos 3 puntos aquí, tenemos 3 versículos. Así que es muy sencillo entender esto y podemos entender desde esta perspectiva la hipocresía. ¿Qué es lo primero que Jesús nos dice acerca de la hipocresía para desanimarnos? Para desanimar a sus discípulos a evitar la hipocresía en la vida cristiana. En primer lugar, la hipocresía es insidiosa. La hipocresía es insidiosa. Si no saben lo que significa la palabra insidiosa, pueden buscar en un diccionario en sus hogares. Pero yo les voy a ayudar en esta tarde. La palabra insidiosa es algo que se hace en lo oculto. Algo que se realiza sutilmente, sin advertirlo. Podemos hablar de un enemigo insidioso. Es un enemigo que nos ataca, pero de manera muy sutil y escondida y misteriosa, de tal manera que no nos damos cuenta que nos está haciendo un daño. Eso es lo que significa la palabra insidioso. Bueno, la hipocresía es un enemigo insidioso. Jesús dice esto a sus discípulos por la imagen que él utiliza en la admonición al final del versículo 1. Él dice, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura, esta es la palabra que utiliza aquí. Una palabra muy conocida en el contexto judío. La levadura es comparada por Jesús en los evangelios a diversas áreas. Por ejemplo, el reino de Dios es comparado con una levadura también. Esta sería una comparación positiva de la levadura. Pero aparte de esto, en el Nuevo Testamento la levadura siempre es algo negativo. Se la usa de manera negativa. Y es una metáfora para hablar de la influencia moral. La influencia moral, siempre usada para el mal. La levadura es esta pequeña porción, ustedes saben de esto más que mí. Es una pequeña porción de masa fermentada que era utilizada para fermentar otra masa que no estaba fermentada y que a menudo simbolizaba entonces influencia, pero influencia corrupta, la idea de corromper el resto de la masa. ¿Se acuerdan ustedes en el contexto del Antiguo Testamento? El pan común del Antiguo Testamento se hacía siempre con levadura. Dicho pan era aceptable en el contexto de algunas ofrendas. Sin embargo, el pan hecho con levadura y también hecho con miel, ambas son asociadas a la fermentación, la miel también y la levadura. Eran prohibidas y eran una imagen de corrupción, fuente de corrupción. Esto era prohibido en Levíticos 2, por ejemplo, aparece esto. El pan sin levadura también se preparaba en momentos de mucha prisa. Encontramos eso en el contexto de la Pascua, incluso había la fiesta del pan sin levadura. La idea es el pan sin influencia corrupta, dejando atrás la influencia corrupta de la contaminación inmoral de los egipcios y toda su idolatría. Esta es la idea entonces, influencia corrupta. Pero ustedes saben cómo funciona la levadura y cómo contamina la levadura una masa. Lo hace de manera insidiosa, lo hace de manera secreta, lo hace de manera misteriosa. Y Jesús entonces, al comparar a la hipocresía de los fariseos con la levadura que contamina, está comunicando justamente esta idea. La hipocresía, dice Jesús a sus discípulos, no es algo que nosotros podemos ver venir en nuestra vida. No es algo que necesariamente podemos advertir fácilmente que está tomando control de nuestro corazón. De esto se trata, de hecho, el pecado de la hipocresía. Porque la hipocresía nos dice que podemos hacer todo lo bueno que queremos hacer externamente. La hipocresía es de esos pecados tan engañosos y tan insidiosos que nos dicen que debemos obedecer lo que la Biblia dice que debemos hacer. El gran problema entonces de la hipocresía y lo que le hace peligroso para nosotros, para todo creyente, radica no en lo que se hace externamente, sino la motivación con la que se lo realiza internamente.
El problema de la hipocresía entonces está en las intenciones. Por eso podemos decir, una persona hipócrita es una buena persona. Si juzgamos por lo externo, es una persona que hace buenas cosas externamente, cosas morales y éticas. El problema radica en el interior, en el corazón. Este es el problema de la hipocresía. Noten en Lucas el capítulo 20 y el versículo 20, Jesús habla aquí, Lucas 20, dice, y acechándole enviaron espías, estos son los religiosos, que se simulasen justos. Esto es hipocresía. Se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Es simular justicia. Simular justicia. Estas personas entonces externamente estaban haciendo lo correcto. El problema interno era que lo hacían con un final malévolo. En Gálatas, el capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de la hipocresía. En el versículo 13, el capítulo 12, versículo 13 dice, y en su simulación participaban también nosotros judíos, esta es la simulación de Pedro, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La hipocresía incluso tomando espacio en el corazón de hombres como Pedro, de hombres como los líderes de la iglesia primitiva. Ahora, si esto puede pasar en el corazón de Pedro, si esto puede pasar en el corazón de Bernabé, con todo el pedigrí espiritual que ellos tenían, ¿cómo no va a ocurrir en nuestro corazón? Por eso debemos reconocer, el creyente que dice yo no soy hipócrita, es un hipócrita. El apóstol Pedro también advirtió acerca de esto, el mismo Pedro que cayó presa de la hipocresía. En primera de Pedro, el capítulo 12, versículo 1 dice, desechando pues, primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Este es el mandato, este es el llamado, a desechar toda hipocresía. Y encontramos muchas referencias a hipocresías en los evangelios. Este es el problema. Entonces, fíjense, vayan conmigo a dos textos aquí de Lucas, en el capítulo 16, el versículo 15. Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esto es hipocresía. Ustedes se justifican ustedes mismos delante de los hombres. La hipocresía radica entonces en obrar para ser vistos por los hombres, no para ser visto por Dios. En el capítulo 18, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto es hipocresía. Esto es hipocresía. Entonces, Jesús nos dice aquí, dice a sus discípulos, la hipocresía es como una levadura, es insidiosa, ataca de manera secreta. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el verbo es el imperativo, guárdense, guárdense, guardaos de la levadura que es la hipocresía. Guárdense de esto. La palabra es prosejo, guárdense, guárdense. Esta palabra comenzó a significar, la idea es cambiar la mente de uno hacia otra cosa, cambiar la mente de uno hacia otra cosa. En este contexto tiene el significado de estar en un estado de alerta, tener un estado de alerta, estar preocupado por algo particular, cuidarse de algún enemigo específico. Esta es la idea. ¿Qué tenemos que hacer entonces contra la insidiosa hipocresía en nuestra vida? Tenemos que estar alerta ante ella. Este es el llamado de Jesús a sus discípulos. Era necesario
era necesario porque la vida cristiana puede ser muy fácil de vivirla externamente. El problema está en el interior. Jesús entonces está apuntando el dedo hacia algo que los discípulos quizá no veían con toda claridad en su momento, aunque después seguramente lo hicieron. Y era, no es lo que hacen tanto lo que importa, sino por qué hacen lo que hacen. Si queremos guardarnos de la hipocresía como Jesús nos hace el llamado aquí, esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos todo el tiempo. ¿Estoy haciendo cosas buenas? Bueno, eso es fácil de determinar a la luz de la Biblia, a la luz de mi conciencia moral. Es fácil determinar si estoy haciendo algo bueno o algo malo. Pero debo ir más allá y cuidarme del pecado de la hipocresía, y entonces debo añadir otra pregunta. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? El asunto no es que ayudas a tu vecino, ayudas a tu prójimo o sirves a los hermanos de la iglesia. Eso está bien, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué ayudo a mi vecino? ¿Por qué sirvo a los hermanos de la iglesia? El asunto no es que predico la palabra, predicamos la palabra. El asunto es, ¿por qué predico? ¿Por qué predico? Esta pregunta, ¿por qué?, es clave para revelar la hipocresía en el corazón de un creyente. Ahora Jesús va hacia el versículo 2, y en el versículo 2 pasamos de la hipocresía, Jesús dice, es insidiosa. Ahora Jesús nos va a decir que la hipocresía es esporádica. La hipocresía es esporádica. Dice en el versículo 2, Jesús utilizando un principio general y bíblico, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, si alguien decide vivir una vida hipócrita, está decidiendo vivir una vida absurda. ¿Por qué? Porque la hipocresía no va a resistir el juicio del tiempo. Tarde o temprano, la hipocresía va a ser descubierta, sea en esta vida o sea en la próxima vida en el juicio divino, pero la hipocresía va a ser descubierta. La máscara va a caerse. Esto es lo que enseña el versículo 2. En otras palabras, la hipocresía es temporal. Uno puede armar un ministerio en una iglesia por medio de la hipocresía. Uno puede armar una muy buena fachada de familia, de buen hombre, de buena mujer, de buen hijo, de buen padre, etc. Pero tarde o temprano esa fachada va a ser destruida por medio del juicio divino, por medio del omnisciente ojo de Dios que todo lo ve. El principio de este versículo 2 entonces nos dice que una vida hipócrita es un absurdo. Es un absurdo, porque al final todo será revelado. El texto dice, nada hay que no haya de descubrirse. Esto es un énfasis. Hay un absoluto aquí. No hay nada que no vaya a descubrirse. No hay una sola cosa que la luz divina no vaya a iluminar para que quede descubierta. Los corazones serán revelados. Las intenciones serán reveladas. Las motivaciones descubiertas. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Porque es malo? ¿Saben por qué Dios hace esto? Porque Dios siempre revela el pecado, a veces antes de la muerte, a veces después de la muerte, pero Dios siempre revela el pecado. ¿Por qué lo hace? Porque Él es justo, porque su santidad se lo exige y por tanto ningún pecado puede quedar impune en el reino y en la creación de Dios. Por eso la hipocresía va a ser descubierta. Ahora, uno dice, los pecados, la mayoría, no son secretos, sino públicos. Los pecados son hechos públicos, por lo menos las personas que viven cerca nuestro pueden ver nuestros pecados. Eso es
cierto. Por eso el contexto del pecado, de la hipocresía que Jesús, es en este contexto que Jesús reitera al principio de que todo será revelado, porque el pecado de la hipocresía consiste en esconder el pecado, esconder la verdadera realidad. Y particularmente hay algo que es invisible de los hipócritas que los demás no pueden ver, es su motivación. Yo no puedo ver la intención de las personas, no puedo ver la motivación de las personas, y eso hace que la hipocresía sea altamente atractiva, altamente engañosa, altamente efectiva, como decía el autor del diario que mencionaba al inicio de este sermón, en la introducción. Él veía a la hipocresía como una virtud, porque nos permite manejarnos bien ante las personas. Las actividades religiosas de los fariseos eran buenas, pero su motivación estaba podrida. Y son estas motivaciones, intenciones que serán reveladas por Dios, porque el pecado no puede quedar sin castigo, no puede quedar impune. Esto es lo que hace que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es por medio de esta admonición que Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué hacen lo que hacen? Cuidado con vivir en el reino de Dios por medio de las motivaciones equivocadas. Cuidado con esto. Esto es muy peligroso. Es peligroso y al final es un desperdicio, como vamos a ver en el versículo 3. Hay un sentido en el que este descubrirse o revelarse todo del versículo 2 ocurre y puede ocurrir y ocurre en el tiempo presente, antes del juicio final. Si todos somos honestos en esta tarde, creo que todos deberíamos levantar la mano. Si hacemos la pregunta: ¿cuántos hipócritas perdonados habemos aquí en esta tarde? Bueno, si tú eres un creyente, te identificarías con estas palabras: yo soy un hipócrita perdonado. Y esto es lo que hace Dios. El ojo omnisciente de Dios, que todo lo ve en nuestra salvación, reveló nuestras intenciones oscuras y reveló nuestras motivaciones oscuras. Y es en ese contexto que Él nos dio salvación. Noten lo que dice Hebreos 4:12 acerca de la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestra salvación fue un proceso, una experiencia en la que nuestro corazón hipócrita fue revelado a la luz del Evangelio, de la palabra del Señor. Y es en ese contexto en el que nosotros nacimos. Todos somos hipócritas perdonados. Ahora lo que tenemos que hacer es no permitir que esa hipocresía siga tomando lugar en nuestro corazón. Esto es lo que nos enseña Hebreos 4:12. La palabra revela nuestras intenciones, pero esto es para los que se arrepienten. Por eso un hipócrita no es el que peca y se arrepiente. Si tú cometes un pecado pero te arrepientes, no tienes que pensar que eres un hipócrita empedernido. No, uno que se arrepiente no es hipócrita. Un hipócrita es el que peca y no se arrepiente. No se arrepiente y vive haciendo pensar a los demás como si se hubiera arrepentido. Ese es un hipócrita. Estos eran los fariseos. Y Jesús quiere advertir a sus discípulos acerca de esto. Ahora ustedes vayan al versículo 3 de Lucas 12, el versículo 3, y dice así: esto nos lleva, hemos visto entonces que la hipocresía es insidiosa,
Jesús dice, la hipocresía es esporádica, es solo temporal, funciona por muy poco tiempo. Y en tercer lugar, la hipocresía es traicionera. La hipocresía es traicionera. El versículo 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Este versículo 3 en un sentido es la aplicación del principio del versículo 2. Es simplemente la extensión, pero de manera más específica Jesús hace ver el peligro de la hipocresía. Y arma dos contrastes en este versículo 3. Todo lo que habéis dicho en tinieblas y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos. Hablar en la oscuridad era algo notorio en ese tiempo. No habían focos, no habían luminarias eléctricas como tenemos hoy. Y en la oscuridad, en la noche, era siempre donde se llevaban a cabo los planes. ¿Se acuerdan? Incluso el plan de Jesús fue llevado a cabo en la noche, en la oscuridad, donde nadie podía ver, nadie podía oír. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos. La palabra que se usa para aposentos aquí era el cuarto más privado que había dentro de una casa. Se supone que en ese lugar uno podía decir las cosas al oído y estaba seguro que nadie, pero nadie iba a escuchar. El contraste es entonces que lo que se dice en tinieblas se oirá a toda luz. Que lo que se ha hablado al oído en los aposentos más secretos de un hogar se proclamará, la palabra es quirizo, se predicará, se proclamará en las azoteas, en los techos de las casas donde las personas iban. Allí se iba a proclamar a toda la aldea, a toda la ciudad, lo que se dijo en secreto. Estos son los pecados secretos. Estos son los pecados hechos a escondidas. Estos son los pecados de los que una persona no desea hablar a nadie y los mantiene allí como un ídolo al que se está adorando sin arrepentimiento. Jesús dice aquí, esta hipocresía que permite mantener firme a la persona a pesar de lo que está haciendo en secreto, al final le va a traicionar, porque estos pecados serán publicados a toda luz desde las azoteas. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Jesús no lo dice. Jesús no lo dice. Para algunos hombres esto ocurre antes de su muerte. Para otros esto ocurre después de su muerte. En 1 Corintios, el capítulo 4, dice, el versículo 5, Pablo, 1 Corintios 4, 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el contexto de la segunda venida de Jesús, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este es en el contexto de los cristianos. Todo será manifestado en el día cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Nuestras intenciones, nuestras motivaciones saldrán a la luz. Este es un pasaje de advertencia. Ustedes pueden entender y ver por qué de Jesús a sus discípulos. Era un pasaje de ánimo también para ellos, para evitar la hipocresía. La hipocresía es insidiosa, es esporádica y es traicionera. Si esto es la verdad acerca de la hipocresía según Jesús, ¿por qué alguien querría vivir siendo un hipócrita? Si sabes que es un enemigo secreto, si sabes que su máscara va a caer prontamente, y si sabes que al final te va a traicionar, ¿por qué alguien seguiría el camino de la hipocresía? Imaginen ustedes la vida de un creyente. Imaginen la vida de un creyente que vive siendo hipócrita, que no hace las cosas por darle la gloria al Señor, sino para vanagloriarse a sí mismo,
para ser visto delante de las personas, para recibir alabanza de otros. Esto es lo que hacían los fariseos. Pero como cristianos podríamos caer y cometer ese mismo pecado. Y uno se pone a pensar en lo que Jesús está enseñando aquí acerca de la hipocresía y su advertencia a los discípulos. Y uno piensa, todo esto sería un desperdicio. Felicitaciones, dice Jesús, felicitaciones si predicaste un gran sermón, si prestaste una gran ayuda y un gran servicio a algún hermano, cualquier cosa que hiciste para ser visto de los hombres con esta motivación. Jesús dice felicitaciones en el Sermón del Monte porque ya has recibido tu recompensa. La recompensa es que la gente va a hablar bien de ti. Esa es la recompensa. Ahora, Dios no va a hablar bien de ti, pero la gente que te ve, sí. Esa es tu recompensa. La recompensa entonces es temporal. Si es una recompensa temporal, no es eterna. No es eterna. Habrá una pérdida en lo eterno si ese es el caso. Y uno puede pensar en el trágico caso de un supuesto creyente que vive en la iglesia sirviendo al Señor y haciendo grandes obras para el Señor, pero hipócritamente. Y pensemos que este creyente vive 20 años desde que se convirtió en la iglesia sirviendo al Señor, 20 años, pero todo solamente para atraer la atención de la gente hacia su propia persona, solamente por el orgullo de su vanagloria. Al final muere como creyente a los 20 años después de haber servido al Señor, no sé, como evangelista, como pastor, como predicador, como diácono, solamente como un hermano de iglesia en algún ministerio. Ha servido al Señor 20 años, muere. Todo hecho con hipocresía. Al final, pueden imaginarse 20 años de desperdicio. 20 años de pérdida, de recompensa eterna. 20 años que quedan registrados ante el tribunal de Cristo, donde todo saldrá a la luz. No queremos esto. ¿Quién quiere esto? Nadie quiere seguir el camino de la hipocresía si este es. El final es triste, el final es duro. Este es el llamado de Jesús a sus discípulos. Pero todo no termina allí. Nuestro sermón termina allí, pero Jesús no termina allí. Si ustedes ven el versículo 4 de Lucas 12, Jesús comienza con un contraste y dice, pero les digo, amigos míos. Una cosa es que alguno de ustedes me diga amigo, otra cosa muy diferente es que Jesús, el Cristo, el resucitado, me llame amigo. Eso es algo diferente. Eso llena mi corazón de vigor y de ánimo y de consolación. Jesús nos ha llamado a algo mejor y eso es lo que Él va a seguir diciendo en el versículo 4. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra que siempre es tan eficaz. No queremos venir con la pretensión, Señor, de que nuestro corazón es perfecto en esta tarde delante de ti. Queremos venir con un diagnóstico sincero y honesto, y es que ha habido hipocresía en nuestro corazón. En diferentes niveles, en diferentes grados, con diferentes pecados. Pero Padre, queremos ser librados, porque sabemos que solo es temporal, que es traicionera, y al final representa para nosotros una pérdida eterna. Rogamos, Padre, que nos libres del pecado de la hipocresía y que nos ayudes a meditar en lo que tú dices a tus discípulos. Guardémonos de la hipocresía, hacernos la pregunta correcta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo al Señor? Y Señor, que la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra que mora en nosotros nos ayude a responder esta pregunta honestamente, para que así podamos ser librados de este enemigo tan insidioso y secreto que busca apoderarse de nuestro corazón. Líbranos, Señor, y haz de esta iglesia una iglesia sin hipocresía, y que la gente pueda ver esto, y puedan ver una comunidad de hombres y mujeres tan diferentes a la sociedad allá afuera que vive sin hipocresía,
que se sientan atraídos por esta luz hacia tus pies y a tu salvación. Gracias, Señor, por esta advertencia, por esta promesa y por tu ayuda en sostenernos en medio de esta lucha. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por los servicios que nos has permitido disfrutar a lo largo de este día, en la mañana, en la tarde. Gracias por regalarnos un nuevo grupo de hermanos aquí a nuestra iglesia como un don tuyo. Estamos con gozo, Señor, por esto, y rogamos que sigas trayendo a más hombres y mujeres arrepentidos y que buscan tu verdad, Señor, a nuestra iglesia para poder ministrarles. Ahora pedimos que bendigas el tiempo de comunión que vamos a tener y nuestro regreso a nuestros hogares y el nuevo inicio de semana. Padre, llévanos siempre con tu cuidado, con tu protección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.